Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Ella le habló como si fuera real, como si estuviese vivo y lo supiera. ¿No es posible que fuera una alucinación? ¿Cómo se fotografía una alucinación? Esto parece una descarga eléctrica. Sí, pero ¿y esta forma de aquí? Esto no podría ser una cabeza y esto un hombro. Nosotros, esta fotografía constituye una prueba, Dr. Cooley. No lo sé. Hace falta mucho tiempo para encontrar una prueba firme. Lo que acabamos de escuchar pertenece a Lente, una película de 1982 dirigida por Sidney J. Fourier. Basada en hechos reales, narra la historia de una mujer que sufre ataques por parte de una entidad invisible. Este filme se ha convertido en un referente dentro del cine de terror psicológico, explorando el miedo a lo desconocido y lo intangible. Hoy en nuestro programa abordaremos un tema que guarda una inquietante similitud con esta historia cinematográfica: los encuentros con entidades sin rostro. Para ello contamos con la presencia de David Cuevas, periodista, escritor y locutor especializado en fenómenos paranormales. David es autor de varios libros, entre ellos Los sin rostro, donde recopila más de un centenar de testimonios sobre encuentros con entidades desconocidas. Además de su labor como escritor, David Cuevas dirige el podcast Dimensión Límite, un espacio dedicado al misterio y lo inexplicado. También ha colaborado en programas como Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y El Centinela del Misterio. Acompáñanos, comenzamos. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Encantado de coincidir contigo en esta dimensión oculta. El placer es nuestro, el tenerte por aquí, con un tema tan interesante. Estábamos hablando antes de entrar, que bueno, has escrito un montón de libros. A mí me llamó mucho del que vamos a hablar hoy, el de Los sin rostro. Y bueno, lo que seguramente muchos oyentes se preguntarán, ¿qué te inspiró a escribir Los sin rostro? Bueno, a mí obviamente siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con los encuentros cercanos con entidades desconocidas, pero la razón por la que me decidí a hacer un libro, se puede decir que casi que monográfico, sobre este tipo de encuentros, sobre esta fenomenología, fue el hecho de descubrir que entrevistando a personas de mi entera confianza que habían tenido experiencias con ese tipo de presuntas entidades, vi cómo en una ocasión, hablando a la par con dos de ellos, empezaron a poner en común ciertos elementos que en ambos casos habían sucedido, según nos contaban, en este caso me contaban estas dos personas, que sin conocerse absolutamente de nada, coincidían, digamos, con algunos elementos de este tipo de experiencias. Entonces me di cuenta de que podía haber una serie de vasos comunicantes, ¿no?, entre dichos fenómenos, y es cuando consideré que sería interesante recopilarlos y tratar de confirmar o contrastar si efectivamente había otras historias en las que, bueno, pues se sucedían esta clase de experiencias con detalles que se asemejaran o que coincidieran directamente entre pues las diferentes historias, sin que, insisto, ninguno de los testigos se conociese entre sí, ni hubiesen hablado previamente, ni nada parecido. Y así es como surge un poco la idea de escribir Los sin rostro. Porque bueno, hablamos de los sin rostro, que son como esas entidades misteriosas, pero ¿de qué se tratan cuando hablas de ellas? Para que los oyentes se hagan una idea. ¿Quién son esas entidades? Bueno, Los sin rostro es un
es una licencia literaria que yo utilizo para describir estos encuentros cercanos con entidades desconocidas a las que no se les ve el rostro, no se les distinguen los rasgos específicos, digamos, de las caras de estas entidades, ¿no? Que es algo que me parecía de por sí bastante curioso, ¿no? Porque hay personas que se encuentran con entidades a las que se les pueden distinguir de forma más o menos nítida ciertas características, pero en la inmensa mayoría de ocasiones parece como una especie de nexo común el hecho de que no se les pueda ver el rostro. Me pareció tan interesante como inquietante, todo hay que decirlo, ¿no? Y bueno, pues de ahí un poco ese nombre que yo, digamos, que puse o con el que bauticé este tipo de encuentros, precisamente pues haciendo honor a esos sin rostro. En el libro hay bastantes casos documentados. De todos esos casos, David, ¿hay alguno que te haya impactado especialmente? Bueno, muchos de ellos, por no decirte casi que la mayoría. Son muchísimas historias que recopilé durante aproximadamente 5 años. Y sí, desde 2016 hasta 2021, que es cuando se publica el libro, estuve unos 5 años recopilando historias y ya hay de toda clase y condición. Más que una historia en concreto, porque te podría contar muchas, ¿no? Y obviamente no, se nos iría muchísimo de tiempo, sí que me llamó la atención el hecho de los detalles que coincidían o coincidentes, como antes te decía, Carmen, en esos detalles. Por ejemplo, una historia que me llamó mucho la atención es la que me contaba Sonia, una persona de mi entera confianza, que, bueno, según explicaba, no solamente en una, sino en varias ocasiones se encontró, pues, cuando ella pensaba que estaba durmiendo, pero ya en estado de duermevela, ¿no? Y en ocasiones estando completamente despierta, se encontraba con entidades que rodeaban su cama, que parecían hablar entre sí. Esta persona explicaba que cuando tenía lugar esa comunicación entre ellos, ella no conseguía discernir sus palabras, decía que se escuchaban como si fuera una especie de radio mal sintonizada, ¿no? Una especie de susurro, ¿no? Y bueno, sí que en una ocasión cuenta como ella tratando de intentar averiguar qué estaban diciendo entre sí, estaba con el ojo entreabierto, y entonces entre dos de ellos uno le dijo a otro: ten cuidado porque no se ha visto, ¿no? O sea, es decir, que lo que da a entender esta persona es que, según su experiencia, estos seres que rodeaban su cama pensaban que ella no era consciente de lo que estaba pasando, hasta que en un momento dado una de esas entidades le dice a otro: oye, cuidado que porque no se ha visto, está consciente, sabe lo que estamos haciendo, ¿no? Que es algo que me llamó mucho la atención. Esta misma persona me contaba que en otras ocasiones se le presentaba una sola figura, no varias de ellas, y esa figura en alguna ocasión se presentó como si fuera su madre, ¿no? Soy tu madre. Entonces ella era perfectamente consciente de que la persona que estaba yendo era su madre. Y dice: no, tú no eres mi madre. ¿Por qué dices que eres mi madre? Y acto seguido desaparecía, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba por qué, le daba la impresión de que, bueno, pues intentaban, bueno, pues mentirle o trolearle de alguna forma a las entidades, me dijo que no lo tenía muy claro, pero que quizá era una forma, una maniobra de distracción para que se confiase y quizá, quién sabe si ser secuestrada por ellos, ¿no? Estos encuentros duraron muchas ocasiones, calculo que aproximadamente un año y medio, de forma bastante continuada, hasta que poco a poco fueron desapareciendo, ¿no? Y bueno, pues ella me contaba que era algo bastante terrorífico y que daba, pues, que obviamente muy mala vibra, ¿no? Muy mal rollo. Otro amigo, Joaquín, también de mi entera confianza, me contaba precisamente encuentros muy similares y que coincidía en el hecho de que algunos de los seres se percataban de que él estaba observándoles y se lo comunicaban unos a otros, ¿no?
También coinciden, por ejemplo, y esto pasa en muchísimas historias, la hora aproximada de esos encuentros, que suele ser sobre las 3 de la madrugada, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Hay diferentes teorías que hablan de que bueno, es una hora de cambio de sueño en la que es frecuente que haya personas que puedan tener sensaciones o incluso experiencias alucinatorias, ¿no? Yo desconozco si esto es así o no, y más allá de los casos de parasomnias o de visita o de bueno, pues de parálisis de sueño, sí que en la mayoría de ocasiones y la mayoría de historias que yo incluyo en el libro, tanto en este libro como en otros posteriores, en mi último libro Inexplicado, también hay muchas de estas historias. La mayoría de las veces el testigo cree estar total y absolutamente despierto, en absoluta vigilia. Con lo cual esto siempre, insisto, según lo que nos cuentan los testigos, anularía la posibilidad de un sueño propiamente dicho o de un proceso alucinatorio dentro de lo que sería ese estado de duermevela, ¿no? Y en ocasiones, por ejemplo, una historia que me llama mucho la atención es la que me contaba Jaime García, que me explicaba como en una casa, dormitando en una casa en Barcelona, se levanta de madrugada para ir al servicio y cuando vuelven a la noche de tormenta se percata de que vivía en un ático, le parece ver una sombra, ¿vale?, por la ventana. Y con el siguiente relámpago se da cuenta de que efectivamente la sombra, muy perfilada como tal, está ahí, e incluso levanta la mano, creo que la mano izquierda, esa sombra, y le pega un talegazo importante, una leche a lo que es el cristal de la puerta, ¿no? Claro, esta persona se asusta, obviamente, sale corriendo a la cocina a buscar un cuchillo para defenderse porque cree que obviamente alguien físico está intentando entrar, ¿no?, desde fuera. Lo cual, claro, era bastante extraño. Dice, ¿cómo hay un tío ahí si esto es un ático? ¿Cómo ha llegado ahí, no? El caso es que cuando se aproxima a la ventana se da cuenta de que ya la sombra no está. Abre la puerta, se asoma, seguía lloviendo y se da cuenta de que no hay nadie allí. Y claro, lo que más le sorprendió fue el hecho de que no había nada marcado en el cristal. Y dice, si tú golpeas un cristal encima un día de lluvia, tiene que quedar marcada la mano. Y la mano no quedó marcada. En ese momento dice que eso, cogió lo primero que vio y salió corriendo a casa de sus padres. O sea, dice que no ha vuelto a dormir aquella noche allí, ¿no? Que esto es muy interesante, Carmen, porque aquí ya no hablamos de una cuestión puramente visual, sino que aquello, sea lo que sea, interactúa con el entorno, golpeando un cristal, ¿no? Entonces, de este tipo de historias hay bastantes, algunas más, digamos, espectaculares que otras por esa interacción con el entorno, pero con todas o la mayoría de ellas con el elemento común de que no son identificadas la mayoría de ocasiones por los testigos y que obviamente no tienen una respuesta clara a qué se debe o a qué realidad aparente pertenecen estas entidades que en ocasiones les han perturbado hasta el punto de que muchos de ellos me decían como una especie de mantra desde que vi aquello fui incapaz de volver a dormir con la luz apagada. Lógicamente, normal. Si pasa una situación de esas características, pues el miedo ya siempre va a estar ahí presente. Bueno, nosotros que somos muy cinéfilos en Dimensión Oculta, a mí viene a la cabeza la película El Ente. Yo no sé si algún caso de esas características, pero bueno, que hablamos de otra historia. Pero eso te quería preguntar sobre el patrón común. Bueno, ya nos has dicho y no sé si tienes alguna teoría de lo que puede ser estas entidades, que quién se puede hablar de humanoides, de seres angelicales, aunque no creo, ¿no? No sé si tienes alguna teoría en ese sentido, David. Pues a ver, por partes. Comentabas una de mis pelis favoritas, que es El Ente. En serio, esa película la vi de pequeña, porque no sé por qué, no debería haberla visto, y cada vez, de hecho esta noche lo voy a pasar mal, cada vez que la menciono o la recuerdo, me pongo muy mal. Dicen que está basada en hechos reales, pero bueno, no, David, perdona que te interrumpa. Sí, efectivamente está basado en hechos reales. El personaje de Carla Morán, que es el personaje ficticio, pues está inspirado en una historia efectivamente real. La película es fascinante por el subtexto que tiene, ¿no? Porque salvo por el final terrorífico, y no me refiero a terrorífico porque da miedo, sino terrorífico de malo, de los últimos segundos en el que el espíritu le dice algo así como ¡oh, la puta! O algo parecido, que es como a cuento de que viene esto.
hasta el momento final queda siempre la duda de si es realmente algo físico o es algo alucinatorio. De hecho, la trama de la psicología ortodoxa versus la parapsicología académica queda patente durante media película, ¿no? Se nos presenta un departamento de parapsicología dentro de la Facultad de Psicología, o sea, un departamento de parapsicología académica, cosa que no es frecuente en ese tipo de películas. En España no existe prácticamente nada parecido, salvo alguna excepción muy honrosa, como el caso de Jaume Esteve y José Luis Ortiz por un lado, ya Óscar Iborra por otro, o Alexis Cola Gascón. Sí que es muy, muy interesante esa peli. Además con un bajísimo presupuesto, pero con efectos especiales muy efectistas para la época, ¿no? Y en el libro sí que cuento alguna historia parecida. No te quiero dar la noche, Carmen, pero sí que hablé con una con una chica que además hablé con ella de pura casualidad, o sea, negociando con ella unos CDs por Wallapop. No sé cómo, no sé a cuento de qué, surgió el tema de que tenía ciertos problemas para conciliar el sueño. Claro, yo empecé a preguntar por qué y empezó a decirme que ya no tanto, pero que había tenido experiencias bastante desagradables con entidades nocturnas. Claro, obviamente le pedí poder hablar con ella, lo hice y me empezó a explicar que desde muy jovencita, desde que era prácticamente adolescente, incluso un poquito antes, notaba cómo esas entidades no solamente se le presentaban, sino cómo tocaban o manipulaban sexualmente. Esta chica empezó a crecer, ya obviamente pues llegó la adolescencia y los episodios continuaron. Una historia bastante turbia, bastante desagradable. Yo incluso le planteé, después de hablar con ella en varias ocasiones, la posibilidad de si podía ser alguna especie de falso recuerdo que estuviera de alguna forma cubriendo alguna posible historia de abuso sexual, ¿no? Por parte de alguien de su entorno más cercano. Me dijo que lo descartó porque es algo que habló incluso con su hermana y que en ningún momento tuvieron ese tipo de experiencias, y que cuando ella la tuvo fue en el ámbito, digamos, en el plano más etéreo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una historia bastante inquietante que incluyó precisamente en Los Sin Rostro y que, bueno, no es muy habitual, pero da buena cuenta de que lo que sucedió en el caso de lo que aparece reflejado en la película El Ente puede tener su propia realidad en base a personas que hayan tenido este tipo de experiencias. No solamente esta chica, sino que a raíz de la publicación del libro y de la promoción y la divulgación de algunas de esas historias, entre ellas esta que te cuento, bueno, hubo algunas personas que me escribieron contándome que habían tenido experiencias muy similares. Normalmente chicas, o sea, de género femenino, que se habían sentido de alguna forma intimidadas o acosadas sexualmente por ese tipo de entidades. Insisto, son, bajo mi punto de vista o según mi escasa experiencia, son historias muy extrañas, o sea, no son habituales, ¿vale? Al igual que ellos son el encontrarte con una entidad a los pies de tu cama, por ejemplo, o algo similar, o en diferentes lugares. Este tipo de encuentros, bueno, pues que podríamos relacionar con los súcubos, ¿no? O con otra serie de entidades que bueno, que en ocasiones traspasan la frontera de lo puramente visible, ¿no? Y que de alguna forma hacen latente que este tipo de historias nos traen aquel recuerdo de que la realidad supera la ficción. Efectivamente, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando surgen casos como esto. Y te quiero preguntar, David, ¿en algún momento tú has experimentado alguna situación similar? No. La verdad es que en lo que respecta a este tipo de encuentros, de encontrarme con una entidad desconocida, o sin rostro, o bueno, con rostro similar, no, para nada. Y un poco en respuesta también a lo que me decías antes, de la realidad que puede haber detrás de estas historias, no tengo nada claro que hay detrás. En el propio libro hay claro, las historias son muy similares entre sí, algunas de ellas. Lo que suele variar son las interpretaciones de los testigos, ¿no?
Sí que hay algunas historias de presuntas entidades que se interpretan como angélicas, al igual que las hay de otras que se interpretan como algo mucho más perturbador, ¿no? Hay de todo, es muy complicado establecer un patrón para tratar de averiguar la realidad, digamos, o la procedencia de estas entidades, pero lo cierto y verdad es que a tenor, insisto, siempre de lo que nos cuentan los testigos, algo extraño sucede. Y yo la verdad es que no he tenido ocasión de ver nada pues, ligeramente similar a lo que me han contado pues los cientos de testigos con los que he hablado y que han compartido conmigo estas experiencias, digamos, relacionadas con estos encuentros cercanos, ¿no? Con entidades. Dimensión Oculta, bastantes personas también nos han comentado sus experiencias y es algo, parece mentira, pero muy frecuente. Es verdad que las situaciones que nos han contado aquí en el podcast suelen ser visitadores, es decir, que no se comunican, sino que a lo mejor hacen acto de presencia y desaparecen, ¿no? En este caso, pues en lo que nos comentas en los casos que aparecen en el libro, sí que son bastante, como dices tú, algunos de ellos muy, muy oscuros, que bueno, que está bien comentarlos, porque seguramente, como nos decías hace un momento, seguro que hay muchas personas que desgraciadamente han vivido esas situaciones no positivas como visitas de seres angelicales, sino de todo lo contrario, ¿no? Similares a lo que pasaba en la película Lente. Aquellos oyentes que quieran pues leer estos casos, David, ¿cómo lo pueden conseguir tu libro? Los sin rostro, pues es efectivamente fácil en muchas librerías. Hombre, a ver, es un libro que tiene ya 3 años, ¿no? Casi 4 años, ¿no? Pero vamos, en cualquier librería pequeña se puede pedir, o en cualquier librería grande, pues como Casa del Libro, FNAC, el Corte Inglés, también se puede pedir sin problema. Lo más sencillo quizás sea Amazon, ¿no? Porque lo pedís y os llega al día siguiente prácticamente, y hasta donde yo sé, es un libro que sigue siendo muy fácil de encontrar, tiene 4 ediciones de hecho, y bueno, pues es, insisto, relativamente sencillo hacerse con los sin rostro para conocer pues todas estas historias que estamos contando y otras muchísimas que mediante cerca de 400 páginas recopiló precisamente en este volumen. A mí lo que me sorprende, David, hablando contigo y sobre lo que dices, tantas páginas, ¿no? Tantos casos, el hecho de que localizaras a estos testigos. Cuando pasa esto, quiere decir que todavía hay muchas más personas que han vivido o están viviendo lo mismo. Sí. Uno de los casos, una de las historias, digamos, que más interés suscitan cuando tocamos estos temas en programas relacionados con el misterio, es precisamente el que tiene que ver con este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, yo durante muchos años pues he colaborado con diferentes programas, he estado 10 años colaborando con Espacio en Blanco, y cada vez que intervenía, pues yo facilitaba un correo electrónico para que las personas que nos escuchaban pues me hicieran llegar sus historias, ¿no? Sus experiencias personales. Y yo te diría que una gran parte de las historias que hay en el libro ya se han recopilado gracias a personas que se pusieron en contacto conmigo a través de Espacio en Blanco o de otros programas. También estuve colaborando con Poniendo las Calles en COPE durante casi 4 años. Y bueno, y en diferentes programas, ¿no? En mi propio programa, en Dimensión Límite. Bueno, pues siempre facilito la forma de contacto, y cada vez que intervengo en alguno de estos programas suelo pues facilitar mi correo electrónico por si alguien ha vivido este tipo de experiencia. Por cierto, aprovecho para decir un correo, si te parece, Carmen, que es Me parece genial. libroinexplicado@gmail.com. Ahí pueden ponerse en contacto conmigo pues para contarme este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, pues en cuanto me las cuentan, pues yo intento siempre quedar en persona con los testigos. No siempre se consigue por una cuestión logística, ¿no? Pero al menos se intenta. Y bueno, sí que es cierto que todas las historias que yo publico en mis libros son historias que me han contado directamente los testigos a mí. O sea, no uso recursos que utilizan otros compañeros, ¿no? De recurrir a casuística, digamos, que se ha publicado en diferentes medios, o bien escritos, o bien de podcast. A mí me gusta contar historias de personas con las que he podido interactuar de forma directa, ¿no? Y cuyos protagonistas directos son ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, Los Sin Rostro fue una labor de recopilación de 5 años.
inexplicado han sido 7 años recopilando experiencias OVNI y otros 3 años recopilando experiencias muy parecidas a las que cuento en Los Sin Rostro, que me fueron llegando a posteriori, ¿no? Una vez que se publicó precisamente Los Sin Rostro, ¿no? Entonces, sí, obviamente estoy convencido de que hay personas que nos están escuchando ahora mismo, que están ahora mismo sintonizando de una u otra forma con Dimensión Oculta, y que o bien ellos mismos o bien alguna persona de su entorno más o menos cercano ha vivido este tipo de experiencias, ¿no? Independientemente de la interpretación, ¿no? que cada uno de ellos dé a las mismas. Estoy convencida de ello. Lo dicho, esperamos tenerte de nuevo por aquí. Y antes de terminar, porque seguro que estás ahí ahora mismo con nuevos proyectos, no sé si nos puedes contar alguno de ellos o a lo mejor no, pero yo me sí, que alguna cosita tienes preparada por ahí. Pues has formulado muy bien la pregunta, Carmen, porque los proyectos los hay, pero proyectos son, ¿no? Yo soy de los que prefieren no dar muchos detalles porque a veces los proyectos pues se gafan. Entonces, no es que se gafen porque hablemos de ellos, sino porque muchos de ellos no salen. Puedo hablar un poco en etéreo, como decía antes, sí que hay alguna historia muy chula que saldrá a finales de año, que yo creo que va a gustar a los amantes de estas cuestiones en el ámbito audiovisual, vamos a decir audiovisual, y luego, y además con cierta relación con algunos de los aspectos, algunas de las historias que cuento en Los Sin Rostro, de hecho. Y luego, pues, mi próximo libro ya está escrito, pero no tendrá nada que ver con el misterio, saldrá, espero, a finales de año. Y bueno, pues obviamente tengo muchas entrevistas todavía por hacer, muchas historias a las que pues les sigo, digamos, la pista desde hace algún tiempo, unas más, otras menos, pero que obviamente me mantienen ocupado en esto que me fascina absolutamente, que es el periodismo, de intentar pues llegar a la verdad pese al riesgo de encontrarla, como diría Manuel Vicent, o de, bueno, pues dar a conocer nuevas historias originales por parte de sus protagonistas directos en un sentido u otro, ¿no? Siempre el periodismo no descansa, ¿no? Y constantemente suceden cosas, ¿no? Que nos van a decir cuando hace prácticamente 4 días nos quedamos sin luz, ¿no? En toda España, ¿no? En toda la península, de forma prácticamente fortuita, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las buenas historias que merezcan ser contadas, pues tienen a uno o a muchos periodistas detrás, ¿no? Y bueno, pues a mí, tanto con temas que tengan que ver con el misterio, que es obviamente lo que más me fascina, como con otras cuestiones que también me resultan francamente interesantes, pues ahí ando siguiéndole la pista a muchas de ellas, ¿no? Se nota, David, que te apasiona el periodismo, la investigación. Y bueno, nosotros sí que te vamos a seguir la pista de cerca, y de nuevo agradecerte que nos hayas acompañado en Dimensión Oculta, y esperemos tenerte de nuevo pronto por aquí. Nada, gracias a vosotros. Si alguien pues quiere preguntarme cualquier cosa o tiene alguna duda, pues me puede localizar, por ejemplo, en Instagram, estoy como David Cuevas Insta, correo electrónico que os decía antes, libroinexplicado@gmail.com. Y bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa que queráis plantearme, ya sabéis que estoy encantado de responder a todo aquel que me la haga llegar. Perfecto, gracias, David, hasta pronto, un abrazo. Otra, Carmen. A veces lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino aquello que intuimos en la penumbra. Las presencias sin rostro, esos seres que desafían toda lógica, nos recuerdan que el misterio sigue latiendo en los márgenes de la realidad, que son proyecciones del inconsciente, entidades de otros planos o simplemente experiencias que aún no sabemos cómo explicar. Cada testimonio que hemos escuchado, como los que recoge David Cuevas en su libro, abre una rendija en el muro de lo racional y nos invita a mirar más allá, a no dar por sentado que lo que vemos es todo lo que existe. Si tú, que estás al otro lado, has vivido algo que no puedes explicar, una presencia, una sombra, una experiencia que te ha marcado, te invito a compartirlo con nosotros. Este espacio también es tuyo. Puedes escribirnos a dimensionocultacarmenperez@gmail.com. Tu historia, como todas las que hemos escuchado, merece ser contada. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Lo Desconocido. Nos encontramos en el próximo episodio en Dimensión Oculta.